Mediación en familias con adolescentes desde un enfoque sistémico. Características diferenciadoras de la mediación en familias con hijos e hijas adolescentes. Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas al primero de 5 episodios en los que vamos a hablarte de la mediación familiar intergeneracional. Recuerda que si quieres más información, la podrás encontrar en nuestra página web unaf.org. La mediación familiar tiene una serie de características: protagonismo y coprotagonismo de las partes, neutralidad, imparcialidad, equidistancia y equidad, confidencialidad y voluntariedad. Pero como vamos a ver a continuación, la mediación familiar intergeneracional posee unas características diferenciadoras que van a comprometer algunos de estos principios en nuestra intervención. Características diferenciadoras de la mediación en familias con hijos e hijas adolescentes. La mediación familiar intergeneracional posee características diferenciadoras respecto a la mediación en situaciones de separación. Veamos cuáles son las características diferenciadoras de la mediación en familias con hijos e hijas adolescentes. La primera de ellas es que existe una relación asimétrica entre los participantes en el proceso, al contrario que cuando la mediación se lleva a cabo con los miembros de una pareja. Evidentemente, no existe una misma posición jerárquica entre hijos e hijas y sus progenitores. O al menos no debería, ya que, como veremos, en ocasiones será una inversión jerárquica justamente la dificultad que nos encontraremos. La segunda es que son convivientes y lo seguirán siendo. Nuestra labor consistirá en cambiar una relación que se ha quedado estancada y que permita un desarrollo de todos los miembros del sistema familiar que seguirán conviviendo juntos, al contrario que en la mediación con una pareja que se separa, donde ambos dejarán de ser convivientes. Una tercera característica diferenciadora será que una de las partes es un chico o una chica adolescente con sus específicas características evolutivas. Las personas participantes en el proceso de mediación no están en el mismo punto evolutivo. Mientras el chico o la chica está en un momento de crecimiento, expansión, descubrimientos, etc., sus progenitores estarán en un momento bastante diferente y en muchas ocasiones deben abordar otras dificultades paralelas, como el cuidado de los propios progenitores, el estancamiento laboral, el declive físico y sexual, etc. Asimismo, es de suma importancia que conozcamos las características evolutivas en la adolescencia. No tiene las mismas capacidades cognitivas un adolescente de 13 años que uno de 16, ya que esto marcará una diferencia en nuestra intervención. En muchas ocasiones, deberemos ajustar las expectativas de los padres y las madres respecto a sus hijas e hijos en función de la edad. No se puede esperar lo mismo de un adolescente de 12 años que de uno de 15. La cuarta diferencia es que en nuestra intervención estará presente la necesidad de preservar o restaurar una jerarquía y una estructura funcional dentro del sistema familiar. En muchas ocasiones nos encontramos a adolescentes muy subiditos. Como diría Minuchin, subiditos en los hombros de uno de los progenitores. Nuestra labor ahí sería restaurar una jerarquía familiar funcional, donde los progenitores ostentarán una autoridad que les permita ejercer su labor. En otras ocasiones, la autoridad ejercida por los progenitores no será adaptativa a la edad de sus hijos o hijas, ya más mayores y demandantes de autonomía. En todas estas ocasiones, probablemente deberemos establecer alianzas temporales con algún miembro de la familia de cara a restablecer una jerarquía que permita a cada miembro ocupar el lugar que le corresponde, con lo cual quedaría comprometido el principio de imparcialidad.
Otro principio de la mediación familiar que podríamos cuestionar, al menos en cierta manera, en nuestra intervención con familias con adolescentes, es el principio de voluntariedad. ¿Hasta qué punto el adolescente acude a nuestro servicio de forma voluntaria u obligado por sus progenitores? El punto de partida suele ser que una parte, normalmente los progenitores, demanda nuestra intervención para pedirnos que cambiemos ciertas conductas de su hijo o hija. Estos últimos, como mínimo, suelen acudir con cierta reticencia y recelo. Será nuestra labor vincularnos con ellos e implicarles en el proceso. Y la última característica diferenciadora sería que en mediación intergeneracional la relación estará por encima de los acuerdos concretos. Una buena relación de los progenitores con sus hijos e hijas es el factor protector más importante y la mejor herramienta de la que van a disponer para ayudarles a crecer bien. De nada sirve centrarnos en acordar contratos conductuales que no van a ser respetados si las dificultades relacionales y comunicacionales siguen latentes. Siguiendo un modelo epigenético, como no puede ser de otra forma cuando trabajamos con sistemas relacionales como es la familia, sabemos que la adquisición de una nueva capacidad debe asentarse siempre sobre otra capacidad ya adquirida previamente, como si fueran estratos. Las demandas que suelen traer las familias a mediación giran en torno a la tarea de resolución conjunta de problemas. Por ejemplo, no quiere colaborar en casa, quiere llegar más tarde a casa, no conseguimos que estudie, está todo el día con el móvil. Esta capacidad se asienta sobre la capacidad previa de comunicación y esta, a su vez, sobre un buen vínculo. En muchas ocasiones, las dificultades van a estar en estas capacidades previas de comunicación o vínculo, con lo cual, centrar nuestra intervención en capacidades superiores sin sanar estas previas no tendrá sentido. Otra característica de la mediación intergeneracional, si bien no específica de la misma, es que va a ser generadora de resiliencia. Podemos definir la resiliencia como la capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse frente a la adversidad. Es un concepto que podemos aplicar a la familia como sistema, pero no solo hablaríamos de familias que no quiebran ante la adversidad, sino que estaríamos frente a familias con la capacidad de construir relaciones diferentes, maneras nuevas de funcionar frente al estancamiento y la dificultad. Ciertos recursos de resiliencia que desarrolla la mediación son: transforma el conflicto, es decir, facilita que se entienda de manera más útil y ajustado, inherente a la relación y adaptativo y funcional en determinadas situaciones como puede ser la adolescencia. Favorece la capacidad de mentalización, la capacidad de entender e interpretar la conducta, tanto la de uno mismo como la de los demás. Esta capacidad se ve afectada por situaciones de estrés y preocupación en la que se encuentran las familias que atendemos, lo que les hace a muchos progenitores responder automáticamente con la crítica y el rechazo. Esto les incapacita para ser un verdadero apoyo para sus hijos e hijas, proporcionarles límites efectivos y servirles como modelos para conectar sus pensamientos con sus sentimientos. La mediación permite que los miembros de la familia cambien las discusiones sobre las conductas que se necesitan modificar por conversaciones donde cada uno de ellos pueda realmente oír al otro. Fomenta modelos de apego más seguros. La utilización de la teoría del apego para entender la adolescencia es cada vez más frecuente. Los chicos y chicas con modelos de apego seguros van a resolver mejor la tarea de conseguir autonomía emocional y también presentarán un mejor desempeño en sus relaciones de amistad y de pareja. Por el contrario, los y las adolescentes con modelos de apego ansioso, ambivalente, evitativo o desorganizado no solo mostrarán más dificultades relacionales, sino
un mayor desajuste emocional y conductual. Cuando hablemos de las dos grandes necesidades del adolescente, más adelante, las cuales son pertenencia y autonomía, sabemos que el niño, la niña y él o la adolescente tenderá más a la exploración, a la autonomía, cuando sienta que sus padres están disponibles y le apoyan. En familias con modelos de apego seguros, la adolescencia no suele ser excesivamente problemática, ya que hijos e hijas tienen la certeza de que, a pesar de los desacuerdos, la relación con sus progenitores estará a salvo. Es más fácil poder mostrar un desacuerdo, tener un pensamiento propio y construir una identidad propia cuando uno sabe que ello no le va a costar la relación y la pertenencia. Sin embargo, el distanciamiento emocional y físico de los progenitores conllevará una gran carga de estrés y sufrimiento en familias con modelos de apego más inseguros. En estas familias, la búsqueda de autonomía, la diferenciación y construcción de una identidad propia será experimentada por la familia como una amenaza, y todos sus miembros se sentirán abrumados por la alta carga afectiva que generarán sus desacuerdos y conflictos. Si bien es cierto que el modelo de apego se construye principalmente en las relaciones primarias durante los primeros años de vida, está comprobado que las relaciones que se establecen en la adolescencia entre progenitores e hijas pueden producir cambios en los modelos de apego previamente establecidos. La mediación va a permitir a los padres y madres ser contenedores emocionales de sus hijos e hijas adolescentes, ayudando a generar ambientes validantes y propiciando que se den respuestas adecuadas, es decir, creando un contexto favorecedor de conductas de apego seguras. Lo anterior lleva a que los progenitores puedan conectar con las necesidades de sus hijos e hijas, con su singularidad e individualidad, alejándose de patrones educativos heredados. Muchos padres y madres se intentan alejar del autoritarismo en que fueron educados y dan un giro de 360 grados para acabar situándose en el mismo sitio. Ser un padre o madre autoritario o un padre o madre permisivo es lo mismo. Al fin y al cabo, la disfuncionalidad de ambos modelos radica en su rigidez. Ninguno de ellos se adapta a las necesidades de los hijos e hijas. La mediación permite hacer un traje a medida a cada familia, un propio modelo educativo que se adapte a su singularidad. Y, finalmente, la mediación ayuda en la responsabilización de lo que les pasa y en su solución, sin focalizar en agentes externos y por lo tanto fuera de su control. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con progenitores agotados, frustrados, rendidos, que van a intentar delegar en el mediador o mediadora su rol parental. Pero nunca debemos sustituirles, ya que sabemos que los mejores profesionales que pueden tener un chico o una chica adolescente son sus progenitores. ¿Cuándo no es posible la mediación? La mediación familiar no va a ser posible siempre, ni ante cualquier dificultad. No será posible comenzar el proceso en aquellos supuestos en los que existan situaciones de violencia filioparental, adicciones o alguna patología psiquiátrica en alguno de los miembros de la familia que impidan el desarrollo de la libre voluntad. Si bien la violencia en una relación de pareja es un indicador que en ningún caso permitirá iniciar un proceso de mediación, en el caso de la mediación intergeneracional en familias con hijos e hijas adolescentes deberíamos tener en cuenta ciertas matizaciones. ¿La existencia de episodios violentos son siempre indicadores de exclusión? Es importante diferenciar entre dos tipos de violencia. Por un lado, la violencia reactiva, que podemos ver en la mayoría de adolescentes en algún momento, que es de tipo afectivo impulsivo y se da en momentos de irritabilidad o sufrimiento. Es una respuesta defensiva ante lo que se percibe como una amenaza, donde después aparece inmediatamente el miedo al castigo y la necesidad de ser perdonado y reparar el daño hecho.
Este tipo de violencia puede ser abordada desde la mediación familiar. Y, por otro lado, la violencia instrumental, dirigida a la obtención de algún beneficio, sin una provocación previa y normalmente acompañada de una falta de empatía. Toda violencia instrumental comenzó siendo reactiva y acompañada de sufrimiento en el chico o la chica a la que no se supo dar una respuesta adecuada. El abordaje de la violencia instrumental, la que podríamos calificar como violencia filioparental, deberá ser siempre desde la psicología clínica y la terapia familiar, nunca desde la mediación. Entendemos la violencia filioparental como el conjunto de conductas reiteradas, de agresiones físicas, golpes, empujones, arrojar objetos, verbales, insultos repetidos, amenazas, o no verbales, gestos amenazadores, ruptura de objetos apreciados, dirigida a los progenitores o a las personas adultas que ocupan su lugar. La violencia es un modo relacional y la violencia filioparental un fracaso relacional entre progenitores y sus hijos o hijas. No es un hecho que surja de un día para otro. Toda violencia, en un principio, es verbal. La mediación intergeneracional es una herramienta de prevención para evitar llegar a estas situaciones que ya requerirían de un abordaje terapéutico. La mediación en familias adolescentes va a tratar de ayudar a los progenitores a ser contenedores de las emociones de sus hijos e hijas, a generar ambientes validantes, propiciando que se den respuestas adecuadas y que hagan de estos episodios de violencia reactiva episodios pasajeros dentro de la historia familiar. Los episodios de violencia reactiva pueden ser una respuesta a diversos factores, tales como el estrés evolutivo o un malestar externo a la familia. Este tipo de episodios de violencia reactiva ocurren ocasionalmente en la mayoría de adolescentes y su permanencia en el tiempo va a depender de la respuesta a los mismos. La mayoría de las familias dan una respuesta adaptativa al momento vital en que se encuentra el chico o la chica, una respuesta que tiene en cuenta el malestar que se encuentra detrás de ese comportamiento. No obstante, algunas familias son incapaces de leer el malestar y la angustia evolutiva asociada a esa conducta y su reacción genera un ambiente invalidante para su hijo o hija que va a propiciar, en ciertos casos, un paso de la violencia reactiva, esporádica y síntoma de un malestar a la violencia instrumental. Como indica Micucci, el recurso más poderoso para ayudar a una persona a cambiar son las relaciones en las que participa. Nos encontramos entonces que el chico o la chica podrá modificar su conducta o no según la respuesta de su entorno. Micucci, al hablar del ciclo sintomático del control y el conflicto, explica cómo cuando una persona adolescente, en un estallido de ira o irritabilidad, falta el respeto a sus progenitores o golpea algún objeto, se queda atrapada en la conducta y no traducen el malestar y la angustia que acompaña el acto. Se centran en eliminar dichas conductas manteniendo una percepción sesgada de otros aspectos del menor y dejando de lado otras relaciones dentro de la familia. De esta manera, el chico o la chica, y no lo que hace, acaba siendo el problema. Esto le hace sentirse incomprendido a los progenitores frustrados ante sus intentos fracasados de modificar la conducta de su hijo o hija y creando una desconexión y distanciamiento entre ellos. Este contexto no hace sino incrementar la angustia del menor y en ocasiones la violencia se convierte en el antídoto y la expresión de la misma. Vemos entonces una incapacidad de traducir el malestar que existe detrás de una conducta, como puede ser un golpe a un objeto. No se ve el sufrimiento que hay en la persona adolescente o incluso el significado de protección hacia la familia. Golpeo la pared para evitar golpearte a ti. Y se le da solo el significado de amenaza. Ante conductas evolutivas normales en la adolescencia, como cierta transgresión de límites, irritabilidad, etc., los progenitores, preocupados por las consecuencias futuras de la conducta de su hijo o hija, suelen volverse miopes ante lo que sí funciona en él o ella,
en los sentimientos que generan dichas conductas y adoptan una postura de mayor control o, por el contrario, de rendición. Esta respuesta desregula emocionalmente a la persona adolescente, lo que acaba siendo la pescadilla que se muerde la cola. La mediación familiar tiene la posibilidad de quebrar este ciclo en sus comienzos a través del fomento del diálogo, promoviendo una escucha no reactiva y desalentando el control. Y como no nos cansaremos de repetir, la mejor herramienta que tienen los progenitores para educar a sus hijos e hijas es la relación con ellos. La buena relación con los progenitores y otros familiares es el factor protector más importante. Cuando los progenitores y sus hijos e hijas se comunican, es entonces cuando los primeros pueden cuidar, pueden guiar y pueden orientar. Aprender a comunicarse de nuevo es, de hecho, el primer reto que nos encontramos con las familias en mediación. En UNAF sabemos que existe relación entre las conductas presentadas por las y los adolescentes y los modos particulares de comunicación y relación familiar. La persona mediadora va a tratar de ayudar a los miembros de la familia a modificar estos modelos de comunicación con el fin de desbloquear sus dificultades y lograr una relación que permita su crecimiento como individuos y sistema. Susan McKay subraya la importancia de fortalecer la relación entre los progenitores y la persona adolescente. Un vínculo seguro con los progenitores puede reducir la influencia de los pares y, en consecuencia, aumentar la probabilidad de que el adolescente se adapte a los límites parentales. Este vínculo seguro permite a los progenitores sentirse más tranquilos ante las exteriorizaciones habituales características de los adolescentes y menos proclives a reaccionar de forma exagerada. Y por tanto, evitando generar un ambiente emocionalmente invalidante para esta. Este podcast cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de otros fines de interés social.